Fontanela térica. Y esta sería Astérica. la astérica. ¿Correcto? Ahí está. Ahora, miren lo siguiente. La fontanela térica, ¿qué hueso la rodea? Frontal, parietal, temporal, efenoides y esfenoides. La fontanela astérica, ¿quién la rodea? parietal, temporal, y occipital. occipital. Sutura Metópica, metópica. ¿A quiénes separan? frontal, A los frontales. La sutura, ¿a quiénes separan? parietal, A los parietales. Los parietales están separados por la sutura landoidea del occipital. Muy bien. ¿Hasta ahí nos estamos entendiendo? Ya, perfecto. La fontanela metópica, ¿cuándo se cierra? Perdón, la fontanela bregmática, ¿cuándo se cierra? De 2 a 3 a años. 3 años. La fontanela landoidea, ¿cuándo se cierra? Desde el nacimiento a los 3 meses. ¿Correcto? Principal. Entonces, no te olvides, presencia, estructuras y fontanelas. ¿Qué hemos dicho que son las estructuras y fontanelas? Son espacios. ¿Qué ocupa el espacio? ¿Quién ocupa el espacio? Tejido conectivo. ¿Correcto? Para que exista una estructura como mínimo, ¿cuántos huesos se relacionan? 2, 2 huesos. Para que haya una estructura como mínimo tiene que haber 2 huesos. Para que exista una fontanela como mínimo, ¿cuántos más huesos? de 3. 3 huesos. Correcto. La fontanela generalmente tiene forma geométrica o irregular. ¿Correcto? Las estructuras tienen forma lineal, son forma de línea. Muy bien. Seguimos. Tercera característica. Existen huesos, mejor dicho, los relieves óseos son poco notorios. A ver, ¿qué relieves óseos tú conoces que son poco notorios? ¿Qué relieves óseos conoces en cualquier hueso? La cresta, las espinas, las apófisis, las tuberosidades. ¿Ya? Eso en un hueso recién nacido no se nota. ¿Por qué? ¿Por qué no se nota? ¿Por qué no se ha desarrollado el músculo todavía? ¿Por qué? No se ha desarrollado el músculo todavía. Porque no ha habido todavía función de los músculos. Un recién nacido es una gelatina. ¿Has comido un recién nacido? Hasta da miedo, ¿no? Es una gelatina. Los músculos todavía no están tonificados. Y si no hay tonificación de los músculos, no hay una contracción. Y si no hay una contracción, pues no se marca dónde, en los puntos donde se inserta, que son las apófisis, las crestas, las espinas. Por eso le decía, fácilmente se puede reconocer un esqueleto masculino y un femenino. ¿Por qué? ¿Quién tiene mayor desarrollo muscular? ¿Hombre o mujer? El hombre. El hombre. O sea, por más que digan ustedes que feministas y todo lo demás, fisiológicamente, genéticamente, el hombre tiene más desarrollo que los músculos. Y por lo tanto, los registros en estos relieves anatómicos son más notorios, son más notorios, ¿no? Muy bien. ¿Cuál es la característica? Hay huesos que todavía están en proceso de osificación. ¿Como cuáles? Ahorita no. No. ¿Qué huesos? El frontal. ¿Qué más? La mandíbula. ¿Qué más? El esfenoide, el temporal y el occipital. Miren, orden. Esfenoide, temporal, occipital, frontal y mandíbula. Están todavía en proceso de osificación. Correcto. Muy bien. La mayoría de los huesos de la cabeza están unidos a través de ¿qué tipo de articulación? ¿Ah? Sinartrosis, muy bien. Entonces, la sinartrosis es la que predomina. Entonces, la mayoría de los huesos de la cabeza están unidos a través de una sinartrosis. ¿Cuál es la única excepción? Que es una diartrosis. La única diartrosis que tienes en la cabeza, ¿quién es? La La articulación ATM. La mayoría de los otros huesos, ¿cómo se articulan? A través de una sinartrosis. La mayoría. La mayoría. ¿Correcto?
Esa es la articulación. Ahora escuchen. Tiene dos partes. En la cara y tiene ese cráneo. ¿Correcto? En la cara, ¿cuántos huesos tienes? 14. 14 huesos. En el cráneo, ¿cuántos huesos tienes? 8. La cara la divide en dos grupos. ¿Cómo la divide? Huesos pares y huesos impares. ¿Cuáles son los huesos pares de la cara? Nasal, Muy bien, nasal. ¿Qué más? En orden. maxilar, ¿Qué más? ¿Por cuál maxilar? malar, Malar. ¿Qué más está por ahí? En la ah, órbita. El lagrimal. lagrimal, Correcto. En las fosas nasales. corneta inferior, Cornete inferior. ¿Qué más? ¿Qué más te falta? ah, ¿Y qué forma el palatino, paladar, Hueso hueso palatino, hueso palatino, El palatino. hueso palatino. Entonces, nasal son dos huesitos, maxilar son dos huesitos, malar son dos huesitos, lagrimal son dos huesitos, cornete inferior son dos huesitos y palatino son dos huesitos. ¿Cuántos huesos tienes en total? 12 huesos. ¿Cuántos son los pares? Son 6 huesos. Son 6 huesos pares. ¿Ya? ¿Y cuáles son los impares? Solamente dos. ¿Quiénes son? Vomer y mandíbula. El vomer y la mandíbula. Uno y otro. 12 más 2. 14. A la cara también se le llama Víscero cráneo. víscero cráneo. Por si acaso. Cara o víscero cráneo. Al cráneo, ¿cómo se le llama? Neurocráneo. Neurocráneo. Presta atención. Huesos. Pares. ¿Cuáles son los pares? Parietal Parietal y temporal. 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 temporal son huesos pares. Eso lo uno. Temporal y parietal. Antes, era ¿Los antes. impares cuáles son? Frontal, Impares. A ver, vamos con los impares. frontal, occipital, efenoides, etmoides. Occipital. Efenoides, etmoides. Y Sí. Luego se junta. Como la mandíbula. Uno y uno. Por lo tanto, tienes acá 4 más 4, tienes 8 huesos. Cuando tú agarras una cabeza, o sea, te digo, la levantas, con lo que te quedas, ¿cómo se llama? Mandíbula. ¿No? Mandíbula. La mandíbula se queda. Y lo que agarras tú acá. Ah, Así, tiene una seta. Me ayuda mucho. Más ¿cómo se llamará? medio punto al menos. Macizo, cráneo, facial, no te acuerdas. Ahora, la sinartrosis, que es lo que abunda, van a presentar tipos de sinartrosis. ¿Correcto? ¿Cuáles son los tipos de sinartrosis? Armónica o lineal. ¿Correcto? Dentada. ¿Qué más? A ver, ¿qué más? Escamosa, ¿qué más? Esquinilesis y la cómfosis. Sí. Ya, entonces, armónico lineal lo vamos a encontrar en la mayoría de los huesos de la cara. ¿Correcto? ¿Por qué se llama así armónico lineal? Porque su borde son totalmente lisos. Ejemplo Nasal. de articulación. ¿Qué sutura? Intermaxilar, internasal, interpalatal. Ejemplo. Dentada. Parietal. Sus bordes tienen como dientes. ¿No? Tienen como dientes. Y lo voy a encontrar en la mayoría de los huesos de la bóveda craneal. Ejemplo, sutura. Interparietal. Interparietal. Otra. Sutura occipito-parietal, frontoparietal, ¿no? Escamosa, les enseñé, escamosa es propio.
Del temporal y del parietal. Sutura temporoparietal. Esta es propia, no la se encuentra en otro. La esquindilesis también es propia, no la se encuentra en la sutura esfeno-boveriana. Esfeno-boveriana. Y la gónfosis la voy a encontrar solamente en la articulación mandibular. alveolar. Ahí está. ¿Ya? Para que se acuerden. ¿Hasta ahí estamos bien? Ya, entonces, eso es lo que cuento. Ahora. La órbita es más o menos una cavidad que tiene más o menos así, ¿correcto? Y tiene esta característica. Es como si fuera una pirámide truncada de 4 lados, así, donde el vértice está hacia adentro y la base está hacia afuera. Si te acuerdas, acá tengo un agujero que se llama agujero supraorbitario y acá tengo un agujero infraorbitario. Esto es externo o medial, esto es lateral o externo. Por lo tanto, el techo de la órbita lo forma el hueso frontal. El piso de la órbita maxilar lo va a formar el hueso maxilar y el hueso palatino. Hueso maxilar y palatino. La pared lateral o externa va a formar el hueso malar y el esfenoides. Y la pared interna o medial, acá lo he confundido, ¿no? Lateral, repito, lateral hacia afuera, el malar y el esfenoides. Y la pared medial forma el unguis o lagrimal y el etmoides. ¿Ya? Eso es lo que está formando las paredes. Entonces, repito, el techo de la órbita, ¿quién lo forma? El frontal. El piso, ¿quién lo forma? Maxilar en su mayoría y el palatino. Pared lateral externa, el malar y el esfenoides. Pared medial, el unguis y el etmoides. ¿Ya? Aquí justamente tienes un espacio que es más o menos de esta forma. A ese espacio se llama hendidura esfenoidal. También se le llama hendidura esfenoidal. Ahí está. Y por abajo también tienes otra hendidura. Esta hendidura se llama hendidura esfenomaxilar. En el centro tienes un agujerito, el agujero óptico. El agujero. Repito nuevamente. En la órbita tienes dos hendiduras. La de arriba se llama hendidura esfenoidal o hendidura o fisura orbitaria superior. La de abajo se llama hendidura esfenomaxilar. Y tenemos este agujero que es el agujero óptico. En las fosas nasales, que es algo así. Las fosas nasales es así. Encuentras en el centro el tabique nasal. El tabique nasal lo forman los huesos. Arriba, ¿quién? El etmoides y abajo el vómito. Hacia los lados que encontramos cornete inferior, cornete medio y cornete superior. Ahí está. Pero lo interesante es que el cornete, escucha bien, el cornete medio, el cornete superior, le pertenece a este hueso. ¿A qué hueso le pertenece? Al etmoides. En cambio, el cornete inferior es un hueso propio. Eso es así. Eso tenlo en cuenta. ¿Ya? Muy bien, hasta ahí, ¿cómo vamos? ¿Bien? Más o menos. ¿Ya?